¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, para desarrollar la actividad de ciencia y tecnología para el primero y segundo grado de educación secundaria, Aprendo en Casa, correspondiente a la cuarta semana. Iniciamos pues esta semana la experiencia de aprendizaje número 2. Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. Y dentro de esta experiencia de aprendizaje tenemos pues la actividad de ciencia y tecnología para el primero y segundo grado de educación secundaria, que titula Explicamos la formación y composición del suelo para proponer acciones de protección contra su degradación. Para ello pues tenemos el planteamiento de la situación significativa, que dice: en la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado los problemas económicos, sociales y de salud a nivel local, regional, nacional y mundial. Sin embargo, en las zonas andinas, amazónicas y costeñas, las familias se han reinventado con creatividad o han emprendido iniciativas económicas empleando recursos propios. En este contexto de incertidumbre, dificultades económicas y de uso inadecuado de los recursos, reflexionemos sobre las acciones que podríamos realizar. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente reto: ¿cómo podemos promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos para el bienestar de nuestra familia y la comunidad? Para el desarrollo de nuestra actividad en el área de ciencia y tecnología, el propósito de aprendizaje tenemos, que explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Por lo tanto, seguimos desarrollando la competencia de explicar. Los enfoques transversales que se deben tocar durante el desarrollo de esta actividad son el enfoque ambiental, el cual consiste pues en que tenemos que tomar más conciencia en la protección de nuestro medio ambiente. Asimismo, la búsqueda de la excelencia, con la cual estaremos pues desarrollando nuestras competencias y además proponiendo acciones sostenibles para tanto proteger nuestro medio ambiente como también para promover el emprendimiento, de uso sostenible de nuestros recursos. Los criterios de evaluación tenemos: explica con sus propias palabras la importancia del suelo en el cultivo de alimentos, refiriéndose a su composición y función dentro de la agricultura. Entonces estamos desarrollando la actividad 7, explicamos la formación y composición del suelo para proponer acciones de protección contra su degradación. Aquí tenemos el texto de introducción donde nos dicen pues: hola, espero que estemos descubriendo muchas cosas nuevas en clases. En la actividad anterior vimos cómo se puede emprender usando los recursos económicos de manera planificada y teniendo en cuenta la protección del ambiente. En esta actividad vamos a explicar la estructura y formación del suelo para proponer acciones para protegerlo contra la degradación. Antes de empezar, recordemos organizar nuestro espacio de trabajo, así como nuestras actividades y tiempo. En la actividad anterior vimos una propuesta de emprendimiento en la cual se pensó mucho en la protección del ambiente y la salud comunitaria. En ese sentido se tomaron decisiones importantes como el uso de materiales biodegradables para el despacho de los alimentos, el uso del alcohol para desinfectar las manos, el dinero y todo aquello que puede estar contaminado y poder prevenir el contagio de la COVID-19. Así como ellas se empeñaron en cuidar el ambiente al realizar su negocio, es muy importante que todos propiciemos la protección de los recursos del ambiente, ya sean ríos, suelo, bosques, otros, ya que son ellos los que nos proveen de alimentos, de aire, de agua, es decir, de todas aquellas sustancias imprescindibles para nuestra vida y la de todo ser vivo. Ahora contestamos la pregunta: ¿consideras importante proteger los recursos naturales? ¿Por qué? Aquí mis queridos estudiantes tienen que responder con sus saberes previos,
por qué creen que es importante proteger nuestros recursos naturales. Cada uno plasma sus ideas. Tomemos en cuenta, mis queridos estudiantes, que el suelo es el soporte natural de todos los ecosistemas terrestres. Está formado por materiales sueltos donde las plantas se enraizan y se desarrollan en interacción con otros seres vivos. El suelo es propenso de degradación, ya sea por la contaminación, por erosión, por acción del hombre o de la propia naturaleza. El hombre acelera la erosión del suelo al destruir la cubierta vegetal a consecuencia de la tala de los árboles, sobrepastoreo, quema de vegetación, la actividad minera, entre otros. Ahora nos pide la actividad que observemos el video que titula El suelo, introducción. Les voy a enviar el enlace de este video, ¿no? El suelo. La vida tiene origen hace aproximadamente 3.500 millones de años y comienza de manera microscópica. Esta vida se fue adaptando a lo que hay disponible en el medio para alimentarse y seguir desarrollándose, primero en la atmósfera, luego en el agua y finalmente en tierra firme. Y a medida que se desarrollaba, iba transformando estos ambientes. Todos los organismos vivos, tanto flora y fauna, son variaciones, adaptaciones, transformaciones, o más bien, evoluciones de estos primeros organismos microscópicos. Y cabe destacar que estos siguen envolviendo y atravesando el mundo en donde vivimos. Tanto así, que si teñimos de azul la microbiología que hay en el mundo, todo el planeta se vería azul, tanto el aire, el agua y el suelo. La salud de nuestros cultivos dependen del equilibrio que haya en esta microbiología. Esa es nuestra principal tarea como agricultores. Procurar que nuestras intervenciones promuevan el equilibrio de las comunidades microbiológicas, ya que éstas se encargarán de mantener sanos los cultivos. La vida existente en el suelo, tanto hongos como bacterias, levaduras, actinomicetes y otros, son encargados de disolver las rocas y poner a disposición la inmensa variedad de minerales que existen en el suelo. Además, son capaces de capturar suficiente nitrógeno de nuestra atmósfera para una nutrición integral de los vegetales. Podemos decir que la microbiología presente en el suelo preparan el alimento a partir de los minerales presentes, para que las plantas lo puedan asimilar. En otras palabras, cuanto más microbiología, más fertilidad tendrá nuestro sistema agrario. Con una simple prueba de agua oxigenada, podemos saber la vida microbiológica presente en el suelo. Cuanto más tiempo dure la reacción visual y auditiva, más presencia de vida hay en ese suelo. Los elementos unidos forman minerales, los minerales unidos forman rocas y roca disuelta forma suelo. O sea que el suelo termina siendo la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración y alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan en ella. Incorporar polvo de rocas, que actualmente es un residuo en las canteras misioneras, nos permite acelerar un proceso de miles de años, permitiendo remineralizar nuestros suelos con más de 40 elementos presentes en el basalto misionero. La materia orgánica, particularmente en nuestro clima subtropical como Misiones, cumple importantes funciones como mantienen la humedad, sostiene la microbiología que disuelve los minerales necesarios que nutren a los cultivos, evitan la compactación del suelo, disminuye la erosión, entre otros. Hay sistemas agrarios que contemplan en sus diseños el sostenimiento de la microbiología, la materia orgánica y los minerales, con una alta productividad, crecimiento de la fertilidad
y resistencia ante cambios climáticos como heladas, sequías, olas de calor o fuertes tormentas. Una vez visto el video, de repente podemos responder a las siguientes preguntas, ¿no? Nos pide que respondamos a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el video? ¿Por qué debería importarme el tema? Bueno, podemos responder que el video trata sobre la importancia de la microbiología. Desde la aparición de la vida hasta nuestros días, toda la evolución de la vida se debe pues a la microbiología existente en nuestro planeta. A la pregunta 2 que nos dicen ¿qué importancia tiene la microbiología del suelo? Podemos responder de acuerdo al video, vemos de que la microbiología le da equilibrio para tener una adecuada salud del cultivo. Los hongos, las bacterias digieren pues las rocas para convertirlos en minerales y estas son pues elementales para las plantas y los seres vivos. Además, esta microbiología, que existe gran variedad de bacterias, de hongos, capturan el nitrógeno del ambiente para fabricar los alimentos que requieren las plantas y los animales. Ya saben que el nitrógeno es la base fundamental para las proteínas. Entre más microorganismos exista en el lugar, mejor será la fertilidad del suelo. A la pregunta ¿qué funciones cumple la materia orgánica en el suelo? Podemos responder de repente la materia orgánica sostiene la microbiología que es elemental para los seres vivos. También mantiene la humedad, evita la compactación del suelo y evita la erosión del suelo. Entonces si no hay material orgánico, generalmente el suelo se compacta y se vuelve muy duro, ¿no? Entonces el material orgánico hace de que el suelo tenga pues la dureza permitida para las plantas. Cuando existe un adecuado equilibrio entre la materia orgánica y la microbiología, se tiene suelo rico en minerales. Estas pues protegen a los cultivos de las heladas, sequías, tormentas, etc. Continuamos con la sesión de autoaprendizaje. Ahora nos dice sobre los usos del suelo. Entonces hacemos esta pequeña lectura que nos da la ficha de autoestudio. El recurso suelo es usado en muchas actividades como la agricultura, la ganadería, la minería, recreación, eliminación de residuos, entre otras. Hoy en día el suelo soporta un acelerado proceso de degradación. Tiene un proceso de recuperación muy lento. Se estima que la formación de una capa de 30 centímetros de suelo puede tardar de 1000 a 10.000 años. Por eso, se le considera un recurso no renovable. Su uso adecuado puede provocar su pérdida irreparable en pocos años. De ahí la importancia de protegerlo y usarlo de manera sostenible. Ahora la ficha nos dice que debemos leer el texto El suelo, ¿ya? Que se encuentra en la parte inferior de esta ficha. Bien, en la parte inferior encontramos la lectura El suelo. Se les recomienda, mi querido estudiante, hacer la lectura adecuada del texto para poder sacar las ideas necesarias y así sustentar nuestro reto. En ella encontramos qué es el suelo. Pueden subrayar las partes más principales, como es, por ejemplo, es la capa más superficial de la corteza. En ella pues se asienta la vida, ¿no? ¿Cómo se forma y transforma el suelo? Vemos que el clima es un factor importante, ¿no?, en la formación y la evolución del suelo. Y asimismo las lluvias, el sol, son los agentes que propician la formación de los suelos. Encontramos también la composición del suelo, que está compuesto por 3 fases. Tanto tiene fase sólida, líquida y gaseosa, y así vamos subrayando las ideas principales. También encontramos el perfil o capas del suelo. Vemos pues que el suelo está formado por capas que le llamamos horizontes. El horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, ¿no es cierto? Entonces, en la cual debemos ir extrayendo las ideas más
principales para poder sustentar o responder las preguntas del reto que nos plantea la actividad. Y por último, en la última parte encontramos información sobre la erosión, ¿no? Que es el desprendimiento y arrastre del suelo por acción de las lluvias o el viento, ¿no? Y prácticamente hay factores que aceleran la erosión cuando se hacen los arados o cuando el suelo tiene pocas plantas, ¿no? Y así hay que ir subrayando las ideas principales. Bien, ahora vamos a responder nuestro reto, las preguntas. Después de leer el texto nos plantean el reto, con que son primero estas tres preguntas, responder estas tres preguntas. Nos dice que con la información brindada elaboramos una infografía u otro organizador. Entonces en este caso vamos a elaborar una infografía y responder luego estas dos preguntas más, ¿no? Bien, mis queridos estudiantes, ustedes pueden elaborar la infografía a fin de poder explicar con las ideas principales de la lectura. Un ejemplo de infografía tenemos aquí, donde hay información, texto y también gráficos, ¿no? Dibujos, para poder explicar mejor nuestro aprendizaje. El suelo, por ejemplo, explicamos, es la capa más superficial de la corteza, está en constante cambio y es de escaso grosor. En ella se asienta toda la vida. ¿Cómo se forma y transforma el suelo? El clima es un factor importante en la formación y evolución de los suelos al facilitar la meteorización de la roca madre. Las lluvias y el sol son los que propician la formación de los suelos. Y aquí vamos dando un gráfico donde dice la composición del suelo compuesto por fase sólida, fase gaseosa y fase líquida. La fase sólida viene a ser los minerales y la materia orgánica. La fase gaseosa, el aire que pueda contener en los espacios vacíos. Y la fase líquida, el agua que pueda contener en la porosidad de las sustancias. Y también sacamos las ideas principales, más ideas principales, por ejemplo la parte inorgánica son los fragmentos de rocas y minerales, y la parte orgánica de la fase sólida está formado por restos de seres vivos. Y vemos también el perfil o capas de los suelos, donde el suelo se extiende tanto en superficie como en profundidad. Consta de varias capas llamadas horizontes. Cada uno de los horizontes del suelo tiene distintas propiedades físicas y químicas, lo que refleja en su aspecto. Y le acompañamos con un gráfico donde está la primera capa, donde están pues las plantas, ¿no? Donde están las raíces de las plantas, ¿no? Donde se encuentra pues la materia orgánica gruesa. Y vemos que el horizonte A está un poco más profundo, donde también está conformado por materia orgánica fina, materiales inorgánicos, arena, arcilla, etc. Y asimismo en el horizonte B ya hay materiales inorgánicos, ¿no? Lo que es arena, arcilla, cascajo, minerales. En la parte más profunda encontraremos horizonte C, que está conformado por piedras y rocas. Y finalmente al fondo encontraremos la roca madre. Y asimismo también podemos plasmar sobre la erosión, que es el desprendimiento y arrastre del suelo por acción de la lluvia o el viento. La erosión se lleva pues en la capa superior, es decir, en el horizonte A. Por tanto, la parte más fértil del suelo se desperdicia cuando hay erosión. Bien, pueden presentar su infografía y además pueden grabarlo en un audio explicando lo que dice en su infografía. A continuación, respondemos la pregunta B: ¿cómo se forma el humus y cuál es su importancia en relación al desarrollo de las plantas? Siempre respondemos con las ideas extraídas de la lectura. Recuérdense que aquí están demostrando que han aprendido de esa lectura. Entonces extraemos, por ejemplo, que el humus se forma por la descomposición de la materia orgánica, y esta pues aporta los nutrientes fundamentales para el crecimiento de los vegetales, ¿no? Los terrenos ricos en humus y minerales crecen pues plantas robustas que dan frutos de calidad. ¿Qué función cumplen las raíces de las plantas en relación a la erosión del suelo?
Y de la lectura hemos extraído también que las raíces de las plantas actúan pues uniendo las partes sólidas del suelo, evitando la erosión y la sequedad. Por ello es recomendable pues forestar las pendientes en los valles a fin de que se evite la formación de los huaicos, por ejemplo. Bien, registramos en nuestro cuaderno lo que vamos resolviendo y luego responder ahora las otras 4 preguntas. ¿Por qué debemos proteger los suelos de la degradación? Porque al degradarse pierden su fertilidad, ¿no? Las erosiones van retirando la parte más nutritiva del suelo y se va quedando una tierra estéril. Las plantas pues crecen, ya no dan frutos, incluso ya no crecen. En algunas partes ya de terrenos degradados, donde ha habido mucha erosión, ya no crecen las plantas. ¿De qué manera el hombre contribuye a la degradación del suelo? Se contribuye a la degradación cuando talamos, por ejemplo, los árboles en forma desmedida. Entonces estamos desforestando y por lo tanto ese suelo se va degradando. También contribuimos cuando se abona con productos químicos, ¿no? Abonos artificiales. También contribuimos a esta degradación cuando hacemos uso continuo de tractores, arados profundos, ¿no? Y también cuando se le echa pues mayor cantidad de agua a la que necesita. Entonces de esta forma contribuimos a la degradación del suelo y debemos evitar justamente estas acciones. ¿Por qué el suelo es un recurso no renovable? Ya hemos visto que el suelo se degrada y para poder recuperarse tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Y a veces ni se recupera. Por lo tanto, con esta degradación se va volviendo infértil, ¿no? Y un ejemplo de ello, tenemos los desiertos, que algunas veces fueron pues terrenos fértiles y a la fecha ya no lo son, porque la degradación de los suelos también ocasiona los cambios climáticos. ¿Qué acciones podemos plantear para proteger los suelos de la degradación en nuestra comunidad? La última pregunta. Podemos responder, por ejemplo, debemos rotar nuestros cultivos, usar abonos naturales, ya sea, por ejemplo, el compost, el estiércol de los animales, guano de aves, etc. Y también debemos mantener un riego tecnificado, regar lo necesario, ¿no? Continuemos con nuestra actividad. Ya tomemos en cuenta, nos dice que tenemos un gran desafío, la cual es pues proteger, hacer algo para evitar la degradación de nuestros suelos. Finalmente vamos a evaluar nuestros avances y evaluamos con esta fichita que siempre nos da, donde está pues el criterio de evaluación. Y ya fácilmente ustedes, mis queridos estudiantes, si explicaron la composición y formación del suelo para proponer acciones que protejan este recurso de la degradación, para ello se han interrelacionado conceptos, datos, evidencias, expresándolo con mis propias palabras. Con tus propias palabras, si lo has hecho, ponte si logré y conscientemente ponte si estás en progreso y qué te falta, ¿no?, para mejorar. Eso ya cada uno se evalúa. Y asimismo, si argumenté las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en la sostenibilidad del suelo a través de algunas técnicas aplicadas en la agricultura ecológica, si hiciste una argumentación en tu reto, pues si lograste, si no estás en proceso, y trata de ubicar qué dificultades tienes y anótalos en esta parte. Hasta aquí, mis queridos estudiantes, siempre deseándoles que continúen con su autoaprendizaje. Hasta la próxima clase.